2.2 valor absoluto. El problema que se nos presenta es el siguiente. En la recta numérica, aquí tenemos la recta numérica. En el literal A nos dice cuál es la distancia que hay entre menos 5 y 0. En el siguiente literal, cuál es la distancia que hay entre más 2 y 0 y cuál es la distancia que hay entre menos 2 y 0. Pues eso se puede determinar de manera fácil. Solo ubicamos el menos 5. El menos 5 aquí lo tenemos en esta parte y aquí está el 0. Si nos damos cuenta, para todos nos está preguntando la distancia hasta el 0. Pues la distancia hasta el 0 desde menos 5 sería, hacemos un salto, otro salto, otro salto, aquí otro salto y otro salto. ¿Cuántos saltos hicimos? 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que esa distancia es 5. Luego, ¿cuál es la distancia que hay entre más 2 y 0? Más 2 y 0, aquí lo tenemos, y la distancia sería 1, 2. Lo vamos a hacer de una sola vez. Entonces, aquí hay 2. Ahora nos dice cuál es la distancia que hay entre menos 2 y 0. Vamos a utilizar otro color. Menos 2 lo tenemos aquí. Y 0 siempre aquí. Para llegar hasta el 0 tenemos 1, 2. Tenemos que hacer un salto de 2 unidades. Entonces, la distancia para llegar desde menos 2 hacia 0 son 2 unidades. Habiendo determinado lo anterior, vamos a hablar sobre lo que hemos hecho. Tomando como punto de referencia el 0, a la distancia que hay entre 0 y cualquier otro número se le denomina valor absoluto y es representado por dos barras así. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si a mí en lugar de decirme cuál es la distancia que hay entre menos 5 y 0, me hubieran preguntado cuál es el valor absoluto de menos 5, entonces mi respuesta tenía que ser 5. Si a mí me dicen cuál es el valor absoluto de menos 2, mi respuesta es más 2. Aquí no le colocamos el signo, se nos olvidó, pero siempre equivale al mismo valor. Si aquí me dicen cuál es el valor absoluto de 2, positivo, ¿verdad? Entonces es más 2, porque el valor absoluto es la distancia que hay entre 0 y cualquier otro y ese número. Si a mí me dicen cuál es el valor absoluto de 10, pues la distancia que hay entre 0 y 10 son 10 unidades. Vamos a ver otros ejemplos. Si me dicen el valor absoluto de menos 3.5, entonces es más 3.5. Si me preguntan sobre el valor absoluto, ahora voy a escribir una fracción y me van a decir, en fracciones no he visto, profe. Pero sigue de la misma forma. El valor absoluto de menos un medio es más un medio. Entonces, lo que debemos de tener claro por qué el resultado es positivo es porque se refiere a una distancia. Cuando nosotros medimos aquí cuánto había desde más 2 hasta 0, habían 2 unidades que recorrer como distancia. De igual forma, aquí del menos 2 al 0 habían 2 unidades. Algo en particular que vamos a mencionar
sobre el número menos 2 y más 2 es de que a este tipo de números se le llaman números opuestos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor absoluto. El valor absoluto de menos 2 es más 2 y el de más 2 también es más 2. Es porque existe la misma distancia entre 0 y menos 2 y entre 0 y 2. Todos los números opuestos van a tener el mismo valor absoluto. ¿Y cuándo van a ser números opuestos? Cuando sea el mismo número con signo diferente. Después de esto aparece un ejemplo más y nos pide, utilizando la recta numérica, encuentra el valor absoluto de los siguientes números y responde cuáles de ellos son números opuestos. Pues aquí nos pregunta sobre el valor absoluto de menos 2.5 y en la solución nos dice que primero se ubican en la recta numérica los números indicados en cada literal. Menos 2.5 se encuentra entre menos 2 y menos 3 a la mitad. Aquí está el menos 2.5. ¿Y cuál es la distancia que hay entre menos 2.5 y 0? Hay 0.5, luego hay 1, 2. Entonces hay más 2.5 unidades. No puedo escribirle negativo a una distancia porque yo no puedo decir de aquí al departamento de Santana hay menos 70 kilómetros. Entonces, eso no sería posible porque las distancias siempre van a ser valores positivos. Tenemos el literal B, que es el menos 4.5, que se encuentra aquí entre menos 4 y menos 5. Y si nosotros contamos, aquí hay 0.5, luego de aquí hay 1, 2, 3, 4. Entonces, hicimos muy grande esa línea. Hay más 4 unidades. Y el valor de literal C, de 0 al 2.5 hay 1, 2 y 0.5. Entonces aquí hay más 2.5 unidades de distancia. Entonces las respuestas las puedo colocar aquí. Más 2.5 más 4.5 y aquí más 2.5. Y esas serían las respuestas. Y también me preguntaba cuáles de ellos son números opuestos. ¿En cuáles obtuvimos igual valor absoluto? En el C y en el A. Entonces los números que son opuestos son el menos 2.5 y más 2.5, porque ambos tienen el mismo valor absoluto. Luego al final de la página en la que ustedes están trabajando les va a aparecer una tarea similar a lo que se ha estudiado.